Sabes, hoy quisiera platicar contigo y es uno de esos mensajes que quisiera que tuvieras atento porque Dios quiere tratar con nosotros. ¿A cuántos les agrada cuando Dios quiere tratar con nosotros? Y quiero decirte que no tengas miedo, no te medio vayas allí a alterar, porque siempre que Dios trata con nosotros, trata de una manera amorosa, de una manera en misericordia. Amén. De repente traemos este concepto de allá afuera en el mundo cuando dice aguas porque Diosito te está viendo y nos pintan a un Dios como que malo, un Dios como que aguas porque ahora vas a ver a Dios y a ver cómo te va. Pero la verdad es que no, cuando tú lees la Biblia y cuando Dios interviene y cuando Dios trata con el ser humano, trata de la manera más amorosa, más misericordiosa, porque Él tiene planes de bien para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, no te espantes. Dios quiere tratar contigo, pero no te espantes. Sabes, el día de hoy quisiera hacer o postular una pregunta que es la temática de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero quiero que esta pregunta se convierta en una declaración. Pero vamos a empezar con la pregunta: ¿estoy a salvo? Pregúntese usted, ¿estoy a salvo? Ahí en su mente, en voz baja, pregúntese, ¿estoy a salvo? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Sí, de repente yo cuando estoy meditando y cuando estoy reflexionando, de repente, Señor, ayúdame a contestar esta pregunta. ¿Estoy a salvo? Porque la palabra de Dios me enseña que Él vino a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido, y entendemos esos conceptos. Entendemos que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entendemos que el propósito de Jesús, cuando se le presentó a María que iba a ser la mamá de Jesús, le dijeron porque Él salvará al mundo de ¿qué? De su pecado, ¿verdad? Y tenemos muy en mente, muy en cuenta que es el ministerio, el propósito de Jesús, y esto es salvarnos. Pero de repente llega ese momento en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, que sería bueno que nos hiciéramos esta pregunta: oye, ¿y estoy a salvo? No le pregunte a su vecino, yo sé que estamos acostumbrados, o yo siempre les digo que le pregunten a su vecino, pero en esta ocasión, hazte tú la pregunta. Vamos a nosotros empezar a indagar y a reflexionar a través de la Escritura que si nosotros estamos a salvo. Y que al final del mensaje, esta pregunta de ¿estoy a salvo? Se pueda convertir en una declaración, en una convicción de decir estoy a salvo. Amén. Muy bien. Quiero hacerte referencia de Mateo 10:22 para empezar bíblicamente. Vamos a leerlo. ¿Qué dice por ahí Mateo 10:22? Si no trajiste tu Biblia porque se te olvidó, no te preocupes, está en la pantalla. Si no trajiste tu Biblia porque no tienes, no te preocupes, a la salida venden Biblias. Dice, hermano, es que yo soy más moderno, uso la tecnología, pero ya le dijeron que no. Oiga, aunque si lees la Biblia en el teléfono está bien porque no te quedas dormido. Bueno, eso es otra plática. Bueno. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, diga esto conmigo, mas el que persevere hasta el fin, dígalo una vez más, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar con él? Este será salvo. Hay algo condicional aquí, ¿cierto? Esta es una declaración con condición. Dice, todo aquel que logre perseverar hasta el fin, este será salvo. Te quiero hacer 3 observaciones acerca de la salvación. Estas son 3 observaciones mías, tal vez las tuyas puedan ser un poco distintas. Mientras estén fundadas en la Biblia, estamos bien. La salvación del ser humano solo se encuentra en Jesús. Amén. ¿Sí? La salvación del ser humano, hablando de la perspectiva bíblica, solo se encuentra en Jesús. Mi segunda observación: la salvación
es perfecta en Jesús. Yo no le voy a añadir otra cosa porque ya es perfecta. Mi tercera observación: el único o lo único que me puede salvar es Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? La única salvación para el ser humano del destino, del final tenebroso, feo, eternal del ser humano, porque la paga, ¿verdad?, del pecado es que es muerte. Estamos separados completamente de Dios y nosotros continuamos en pecado, ¿sí? Pero la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la única manera que yo puedo ser salvo es en Jesús, y es una salvación perfecta. Amén. Si yo considero estas tres observaciones a las cuales yo he concluido en mi estudio de la Biblia, pudiera preguntar, entonces, ¿qué tengo que hacer para estar a salvo? ¿Qué tengo que hacer yo como ser humano para estar a salvo? Pues creer en Jesús. No hay otra manera. Si la salvación es solo perfecta en Jesús, si la única manera de que el ser humano se va a salvar en Jesús, y yo me quiero salvar, por lo cierto soy un ser humano, aunque a veces no parecemos, la única manera es creer en Jesús, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sencillo? No dígame, porque ahorita vamos. Pero vamos despacito. Ya de perdido llegamos a la conclusión que la única manera para poder ser salvos es creer en Jesús. A simple vista parece una buena oferta. Yo digo que creo en Jesús y Él me da la salvación, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué Jesús me dice que el que persevere? ¿Por qué entonces Jesús me dice el que persevere? Hay una condición para mantenerme en la salvación. Dices, hermano, pero es que no nos han dicho que la salvación no es por obras. Tienes razón, la salvación no es por obras, porque la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras. Pero entonces, ¿por qué Jesús habla con una declaración condicional? ¿Por qué aquí dice que el que persevere, este será salvo? ¿El que persevere en qué? Bueno, eso vamos a ir definiendo en este día, y por eso es que quiero que llegues a la conclusión de que si estás a salvo, ¿estoy a salvo? Cuando uno cree, requiere más que palabras, ¿cierto? Sí. Sabes, muchas de las veces estamos tan interesados en la confesión, pero más que la confesión, Dios está interesado en lo que la confesión desata en tu vida. Amén. Sí. Típico papá, típico mamá que viene su niño, su niña y dice, I love you, pero se porta, ay Señor. ¿Sí le ha pasado? ¿Le crees al huerco? Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Cuando creer requiere más que palabras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que tú crees sin evidencia. Muéstramelo. Y yo te mostraré lo que creo por mis obras. Entonces vemos que el mismo Santiago nos enseña que cuando yo digo creo en Jesús, se requiere de una evidencia. Ahora sí, esto sí compártaselo a su vecino. Vecino, si crees en Jesús, hay una evidencia. Dígaselo, sí, se lo van a regresar, pero dígaselo. Dice, no hermano, que luego me lo regresan. No se preocupe. Si la misma Biblia le está diciendo que para creer en Jesús se requiere de una ¿qué? Evidencia. Cuando algo se cree, se ve. Amén.
lo que reflejamos en nuestro diario vivir, escuche, lo que tú y yo reflejamos en nuestro diario vivir es una evidencia de lo que creemos. Amén. Yo sé que no te va gustando, pero te dije que Dios te va a confrontar en amor. Mire, te voy a dar 4 ejemplos. Hay quienes de repente dicen, yo creo en la nutrición. ¿Cuántos creen en la nutrición? Pero cuando la gente nos ve esto. Y el hermano se queda así como que, no puedo creer que el hermano cree en la nutrición. Hicimos un poco borroso la foto para que no haya coincidencias con nadie. Sí. Pero eso es típico, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? De repente decimos, creo en la nutrición, pero se ve algo completamente opuesto a lo que confieso. O hay quienes dicen, oh hermano, no, ¿verdad? Cuerpo sano, mente sana. Yo creo en el ejercicio. Pero cuando los hermanos nos ven esto. Y allí está Sammy atrás, ¿verdad? ¿Cuántas personas de repente? No, hermano, yo creo en el ejercicio. Yo creo que hay que caminar todos los días. Yo creo que hay que ir al gimnasio. Yo creo. Y cuando los hermanos te ven así en Facebook. Y como que lo que ves no es una clara evidencia de lo que estás confesando, ¿verdad? Hay quienes nos dicen, no hermano, yo creo en el matrimonio, y viven así. No nos ponemos de acuerdo. Es que la palabra de Dios dice que ya no seremos 2, sino seremos 1. Y cada quien anda con su propia opinión siempre. Dices, qué raro uno. Lo que se ve necesita comprobar lo que se declara. Amén. Es más, esta mañana te estaban hablando de que la tecnología está afectando a nuestras familias. Oh hermano, yo creo en la familia. La familia es el núcleo sagrado. No. Te invitan a comer y ves esto. ¿Cuántos de repente están así en su casa comiendo? Mi esposa ya nos prohíbe los celulares porque así estábamos. ¿Sí? Y ahora ya mis hijas, el celular. Sí, porque no podemos decir que creemos algo y damos evidencia de lo opuesto. ¿Está de acuerdo? ¿No está enojado? ¿Qué tienen en común estas fotos que ustedes acaban de ver? No digan, se parece a mi vecino, no. Lo que se ve no refleja lo que se dice o se cree. Eso es lo que tienen en común en estas 4 fotos. Que yo te dije algo, pero tú vistes algo completamente opuesto. Entonces, ¿te será posible de creerme que creo en estas instituciones que mencioné? Creo que no. Y es por eso la pregunta de reflexión: ¿estoy a salvo? De la confesión a la acción. Dígale a su vecino, de la confesión a la acción. En el discipulado, el pastor te hablaba del discipulado, y los discipulados son importantes. Aprendimos que la confesión forma tan solo el 5% de tu convicción. Wow. Tu confesión tan solo declara el 5% de lo que crees. Pero el otro 95% declara con tu acción lo que crees. Entonces, ¿qué voy a aprender de esto? Que confesar
Creer inicia con una confesión, pero ese es tan solo el 5%. Pero el creer se mantiene con la acción, el 95%. Entonces, cuando Jesús dijo, el que persevere, estaba hablando precisamente el que se mantuviera ejerciendo la salvación de Jesús en su vida. No el que confesara, porque ese es tan solo el 5%, sino el que hiciere, que es el 95%. ¿Está de acuerdo? Creo en Jesús igual a obedezco su voluntad. Dígalo conmigo. Creer en Jesús igual a obedecer su voluntad. ¿Cómo ve? Mateo 15:8. Mire cómo Jesús se tuvo que referir acerca del pueblo. Este pueblo de labios me honra, este pueblo me confiesa, pero sus acciones, su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Porque sabes, en el tiempo de Jesús había gente importante y muy buena religiosamente hablando. Gente que creía en Dios, pero no hacía lo que Dios les pedía. Mira, a tal grado que se perdieron la visita del Mesías. ¿Cómo puedes creer en Dios y perderte la visita de su hijo? Porque lo único que había era confesión, pero no había acción. Creer en Jesús equivale a obedecer la voluntad del Padre. ¿Nunca te ha sucedido que de repente le dices a tu niño, vamos, mijo, creo en ti, tú puedes? Si el niño te ve la cara, ¿te va a creer? ¿Verdad que no? ¿Sabes? Muchas veces así le decimos a Jesús. Jesús, creo en ti. Honramos a Jesús con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. ¿Sabes que Jesús llegó al pueblo más religioso, más empapado de la palabra de Dios? Y sin embargo, no le conocieron. Que eso no pase con nosotros, ¿verdad? La pregunta sigue estando ahí en tu mente. ¿Estoy a salvo? Dices, ay hermano, pues ya me puso a pensar. Mira lo que dice Lucas 6:46. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Esta es una confesión sin acción. Amén. Pregúntate una vez más, ¿estoy a salvo? No tengas miedo. Recuerda, cuando Jesús nos confronta en amor y en misericordia. Porque tal vez después de este mensaje es tiempo de que ahora pongas en acción lo que has estado confesando por tantos años. Nunca es tarde. Eso sí, dígaselo a su vecino. Vecino, nunca es tarde. Lo que confesaste es en 1976. Todavía se puede llevar a cabo. Amén. ¿Cierto? Sí, y si eres de la generación de Jesús o de Marcos Witt, de donde seas, si en algún momento confesaste con tus labios, ahora es tiempo de creerlo en tu corazón y ponerlo por obra. El que persevere. Amén. Jesús dijo una vez más, perseveraré hasta el fin. En otras palabras, perseverar es mantenerte creyendo en Jesús. Pero ya te definí que es creer. Creer no es confesión, creer es evidencia. Amén. El que perseverare, en otras palabras, el que da la evidencia de que cree en ¿quién?
en Jesús. ¿Por qué les diría esto Jesús a los discípulos? Quiero que veas el contexto. Mira, todo Mateo 10 lo puedes leer, pero nos vamos a enfocar en el 16. Y Jesús les dice esto: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿qué? Palomas. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: discípulos míos, quiero que ustedes continúen creyendo por medio de sus obras, por medio de sus evidencias, que ustedes creen en mí, pero quiero que lo hagan en medio de un mundo peligroso. Ok. ¿Y a qué te refieres por peligroso, Jesús? Pues déjame te digo a qué me refiero por peligroso. Mira lo que dice en el 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ok. ¿Estás diciendo que cuando hay una reunión y por yo creer en ti me van a azotar? Sí. Y sigue creyendo en mí. ¿Pero me van a golpear? Sí. Y me va a doler mucho. Pero quiero que sigas creyendo en mí. Quiero que sigas obrando de acuerdo a la perfecta voluntad de mi Padre. ¿Dónde quiere Jesús que demos la evidencia de que creemos en Él? ¿Aquí en estas cuatro paredes? No. Aquí te azotamos. No, no sé qué. No, aquí no. Allá afuera. Allá donde está el mundo peligroso. Allá donde te hacen la vida de cuadritos por creer en Jesús. Tú no echas mentiras. Todos echan mentiras. Ay, qué santurrón me saliste. Y ahí andas echando mentiras. Pues para que no te hagan burla. Hermano, pues es que el Señor dice que busquemos la paz. Ay, mira lo que bien te acomodaste. Es allá afuera donde tú y yo damos la evidencia de que creemos en Jesús. ¿Sabes qué es lo más fácil para que el mundo ya no te persiga? Que des la evidencia que eres como ellos. Pero te pregunto, si no hay evidencia en ti, ¿crees en Jesús? Y si no crees en Jesús, ¿estarás a salvo? Son momentos de reflexión en nuestra vida, y te lo digo con todo el amor y respeto y cuidado, porque lo que quiero es que tú y yo podamos perseverar hasta el fin. ¿Para qué? Para ser salvos. Eso es lo que Jesús nos enseña. ¿Qué más les dijo Jesús en estos versos? Te van a azotar, los van a entregar. Mira el 18 conmigo, por favor. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mira lo que dice el 19. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. La evidencia de Jesús en tu vida siempre estará presente mientras te mantengas creyendo en Él. Mira lo que dice el 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira lo que dice el 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Jesús, ¿estás diciendo mi carnal, o sea, mi sangre, me va a entregar por creer en ti? Sí. ¿No sería más fácil decir que no creo? Sí, es más fácil. ¿Y qué podría pasar si digo que no creo? Pues no eres salvo. Ándale. ¿Y qué más va a hacer? Y el Padre al Hijo, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Te hiciste cristiano, estás muerto para mí. Si no has leído un libro que se llama Buscando a Alá, encontré a Jesús, te lo recomiendo, por Nabil Qureshi, musulmán que se convierte al cristianismo. Y cuando él le tiene que decir a su familia que entregó su corazón a Jesús, suda, está muerto de terror, de ansiedad, de cómo comunicarle a sus padres que acababa de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador.
Es más, su oración era: Jesús, si puedes, quítame la vida aquí sin tener que enfrentar a mis padres. Cuando enfrentó a sus padres y les dijo que él había declarado a Jesús como su Señor y su Salvador, y que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios y no hay otro por el cual podemos ser salvos, en ese momento sus padres dejaron de verlo como hijo. Sería más fácil para Nabil no decir nada. No, porque cuando tú y yo creemos, hay evidencia de lo que creemos. Y los hijos se levantarán con los padres y los harán morir. Para muchos el creer en Jesús les cuesta su vida misma. Gracias a Dios por esta nación que todavía no nos está costando la vida, pero ¿qué si nos empieza a costar la vida por creer en Jesús? ¿Estás dispuesto? ¿Te fijas que es tentador no tener la evidencia? Porque así no te metes en broncas. Pero el no tener la evidencia habla de que no creo en Jesús. Porque creer en Jesús demanda de una evidencia. Y mira, en el contexto, ahora llegamos al 22 otra vez de Mateo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Mas el que se mantenga creyendo en mí, este será salvo. ¿Cuál es el desafío de cada hombre, mujer de fe todos los días? Mantenerse en obediencia a Jesús. ¿Por qué? Porque creo en Él. Amén. Vamos a hacer aquí una observación. Creer, hemos entendido que implica más que confesar. Creer demanda una evidencia. Y cuando hablo de una evidencia, hablo en carácter y no tanto en costumbre. ¿De acuerdo? Porque de repente nos podemos convertir mucho en las costumbres. Por ejemplo, los fariseos eran buenos para mantener la costumbre, pero sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Su corazón está ¿qué? Lejos, porque el carácter de un fariseo no era el de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Entonces, cuando yo hablo de una evidencia, estoy hablando de una evidencia en carácter. O sea, de nada te sirve que te vengas trajeado en corbata y tengas un carácter del mundo. Amén. De nada te sirve que te vistes bien pispiris nice y hasta te echas del perfume más caro para que huelas bonito. Ay, huele a cristiano. No, hombre. No. Pero llegas peleándote con la familia y te sales peleándote con la familia. Hermano, esa no es una evidencia. Eres muy bueno para mantener costumbres, pero Jesús no está enfocado en la costumbre. Él está enfocado en el carácter de nosotros. Amén. Eso es perseverar en Jesús, creer en Jesús. La evidencia se empieza a reflejar en nuestro carácter. Que no guardamos rencor. Todavía estás guardando un rencorcillo ahí desde el 1989. Pero usas tacones los domingos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas la costumbre de traer una Biblia debajo de tu brazo? ¿Sabes que antes así nos identificaban como los cristianos? Traían una Biblia abajo. Mira, es cristiano. Sí. Y hasta la fecha de repente no traemos una Biblia. Mira, ese no es cristiano. O sea, las costumbres no tienen que ver nada en todo esto. Lo que tiene que ver es el carácter, cómo nos estamos comportando con las demás personas. ¿De qué te sirve traer una Biblia debajo de tu brazo y ser grosero? ¿De acuerdo? Sí. A veces nos enfocamos tanto en las costumbres y no realmente en lo que Jesús está interesado, en la evidencia de nuestro carácter. Amén. ¿No está enojado todavía? Ay, qué bueno para seguirle. De acuerdo a la evidencia que yo examino en mí, nada más tú, no examines a tu vecino.
No examines a tu vecino, ni estés pensando, hubiera venido la comadre, este era para la comadre. No, 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 esto es para ti. Nada más tú, día adentro, día afuera, día adentro, día afuera. Nada más tú, en la mañana, al atardecer, en la noche. Nada más tú, examínate, ponte a pensar. De esta semana que pasó, nada más tú, ponte a pensar. ¿Reflejaste el carácter de Jesús? ¿Reflejaste el carácter de Jesús? Amén. Y no me contestes para que así no tenemos que balconear a nadie. Pero tú pregúntate, y si no reflejé el carácter de Jesús, ¿pudiera yo decir entonces que creo en Jesús? Y regresamos a la pregunta inicial: ¿estoy a salvo? ¿Sabes que a Pedro le sucedió lo mismo? Pedro decía que creía en Jesús, pero cuando tuvo que reflejar el carácter de Jesús no pudo. ¿Te acuerdas de esa historia antes de la crucifixión? Si puedes poner Lucas 22:33 y vamos a hablar tantito de Pedro. Como quiera, él ya está en la gloria del Señor y no creo que le interese si hablamos un poco de su vida. Mira lo que le dijo Pedro a Jesús: Señor, estoy dispuesto a estar contigo, no solo en la cárcel, sino también en la muerte. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bonito se oyó esto. Señor, creo en ti. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y es más, así nos maten a los dos, yo me muero contigo. Wow, qué bonito se oyó eso. Pero ¿qué dijimos? Que la confesión es tan solo ¿qué? El 5%. ¿Qué hizo este Pedro? Mira Juan 18:15. Juan 18:15. Ay, pero no, equivocado. Sí. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Para esto ya habían llevado a Jesús preso. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote porque iban a interrogar a Jesús, cosas por el estilo. Mira lo que dice en el 16. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. De perdido ahí estaba, ¿verdad? Viendo. Y entonces sale aquel otro discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y le dijo a la que estaba cuidando la puerta: oye, él también está con nosotros. Y permiten que entre Pedro. ¿Qué había dicho Pedro? Señor, contigo hasta la muerte. Uno por uno, algo así, ¿verdad? No eran los tres mosqueteros, pero bueno. ¿Y qué sucede? 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro. Entonces cuando le dicen: Señor, que usted también pase, por favor. Y empieza Pedro a pasar y se le queda viendo la que está en la puerta. Dice: oiga, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? No, no lo soy. ¿Qué le pasó? No, contigo hasta la muerte, Señor. Y sacó la espada. Nomás lo dejaron entrar. O sea, era todo. Nomás le hicieron la pregunta: oye, ¿no eres tú seguidor de Jesús? No lo soy. Estás loca. ¿Y qué sucedió? 18, ¿verdad? Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Fíjense en dónde se encuentra Pedro. Y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué? Échate. No soy. Oye, ¿tienen carne asada? ¿Qué pongo? A ver. Ahí estaba el cuate ahí. Oye, ¿qué? No, pues quién sabe quién será este hombre. Yo aquí. Está frío, ¿verdad? Está la noche fría, ¿verdad? Sí. No, oye, qué bueno que hicieron la lumbre, ¿eh? Unas cositas y estaría mejor, pero bueno. ¿Se hizo uno de qué? De ellos. Te pregunto, ¿le pudieras creer a Pedro en ese momento que creía en Jesús?
¿Le pudieras creer a Pedro que él había dicho que con Jesús hasta la muerte? Creo que no, ¿verdad? Creo que estaría muy difícil de creérselo. Para que veas, no nada más a Pedro le pasa, también de repente nos puede pasar a nosotros. Y continúa, bríncate hasta el 25 si me estás siguiendo en tu Biblia y si no, ahí en la pantalla. Mira lo que dice. ¿Dónde dejamos a Pedro? Calentándose, ¿se acuerda? Ahí lo dejamos calentándose. Y le dijeron: oye, ya viéndola bien, ¿no eres tú uno de sus discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Estoy a salvo. Estoy a salvo. No huyan, no huyan. Ah, son los músicos. Estoy a salvo. He negado a Jesús con mi evidencia. Me he comportado de maneras que realmente no confiesan que creo en Jesús. Tú reflexiona. Tú reflexiónalo. Nada más tú. Pero sabes que la vida de Pedro no se quedó así. Jesús tuvo que tratar con él. ¿Te acuerdas cuando después de que Jesús resucita? Me imagino que Pedro haber estado tan triste porque lo había negado. No una, no dos, hasta 3 veces. Y me imagino que Pedro haber estado así como que: Jesús, ¿con qué cara te veo si la evidencia que te mostré en los últimos segundos era la evidencia de uno que no creía en ti? Y Jesús amorosamente lo ve y le dice: Pedro, ¿me amas? Y otra vez el Pedro no se le quitaba, ¿verdad? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, ¿por qué la duda? Todavía preguntas. Dice: Pedro, acuérdate, tranquilo, no emoción, no confesiones. Examina tu corazón. ¿Me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes qué es una confesión? De decir: Señor, tú sabes que yo soy débil para hacerlo solo. Necesito de ti. Necesito de ti para creer en ti. Cuando Pedro reconoció que en sus fuerzas no podía serle fiel a Jesús, que en sus fuerzas no podía confesar a Jesús, en ese momento pasó algo tan especial en su vida que la Biblia dice que ellos son revestidos del poder del Espíritu Santo para que pudiesen ser evidencia de que Jesús era su Señor. No te quiero dejar con la parte triste de Pedro. Quiero que vayas a Hechos 4:13 para que puedas, sí, no para que cuando llegues al cielo no le reclames. Pastor Chuy me dijo Pedro. No, aquí está lo bueno de Pedro. Porque siempre hay tiempo para reconocer, reflexionar y hacer cambios. Amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, oye, chécate el Pedro del que estamos hablando ahora. Dice: después de que es revestido del Espíritu Santo, después de que Pedro se da cuenta que él solo no va a poder, que va a requerir de algo sobrenatural, va a requerir de una intervención de parte de Dios para serle fiel y ya no avergonzarse ante el mundo, pasa algo en Pedro. Y mira el testimonio de Pedro después del Espíritu Santo. Dice: entonces, viendo el ánimo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú estás a salvo, la gente reconoce que has estado con el Maestro. Amén. Pero ¿qué necesito para estar a salvo? Necesito creer en Jesús, porque fuera de Él no hay salvación. Parecieran dos cosas para la salvación, pero verdaderamente es una.
Creer en Jesús es lo único que se requiere para ser salvo. Pero hoy hemos identificado que creer es una evidencia por medio de mi comportamiento. No es nada más una frase célebre de mi boca. Cada día y cada momento en el que nos juntamos con ustedes es nuestra exhortación, nuestra oración, que te animes a creer en Jesús. Pero primero necesitas de dejar de creer en ti. Eso es lo primero que el ser humano tiene que hacer: dejar de creer que él o ella puede por sí solo. Necesitamos de Jesús. Quiero que veas una última cita mientras te pones de pie. Mateo 8:34 al 38. Y vamos a concluir con esta cita. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Marcos 8:34. Pusieron Mateo. Lo leemos acá. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira lo que dice el siguiente: porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? El que tú quieras salvar tu vida no es perseverar en Jesús. No, espérame, pastor, yo sé cómo hacerle. Espérame, pastor, yo sé cómo hacerle. Pastor, espérame, pastor, yo sé cómo hacerle. Eso es seguir creyendo en ti. Eso es querer seguir salvando tu vida a tu manera. Y lo único que resulta es que puede ser que termines perdiéndola. Por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, ¿en quién? En Jesús, no en uno mismo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué dice? La salvará. Continúa, por favor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De nada nos va a servir solamente decirlo. Es necesario hacerlo. ¿Estoy a salvo? ¿Estoy a salvo? Pregúntate. Y si no, este es tu día de salvación. Cierra tus ojos. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Oh, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Tú nos quieres dar salvación, Jesús. Queremos tener vidas que reflejen que creemos en ti. Aún con mis errores, Sé que me aceptas. llámame otra vez. Llámame otra vez y
Si